El padre Gabriele Amorth fue un extraordinario exorcista del Vaticano y decía que el 90% de las infestaciones demoníacas se deben a trabajos que le hacían a la gente. Estos maleficios y hechizos son cosas que hacen las brujas y brujos, quienes siempre están poseídos por el demonio. Pero a veces es tanto el daño que hacen que se arrepienten, quieren dejar al demonio y recurren a un exorcista. Y estos exorcismos son impresionantes, porque Satanás se niega a dejar a uno de sus principales secuaces. En este video te queremos contar un caso sobrecogedor de un exorcismo del padre Amorth a una bruja que quiso abandonar al demonio. El padre Gabriele Amorth nació en Módena, Italia, en 1925 y murió en 2016 en la diócesis de Roma donde ejercía su ministerio de exorcista. Fue un discípulo predilecto del Padre Pío y se hizo popular por sus libros y conferencias y por el éxito de sus liberaciones en los exorcismos que realizaba los 7 días de la semana sin descansar ni en Navidad ni en Semana Santa. Fundó la Asociación Internacional de Exorcistas y a pesar de su muerte sigue siendo el exorcista más prestigioso. En el libro Memorias de un exorcista, Mi lucha contra Satanás, el padre Amorth es entrevistado por el escritor Marco Tosatti y cuenta los exorcismos más relevantes de su historia. Y alerta sobre la proliferación de sectas satánicas en el siglo XXI, marcado por la apostasía, la falta de fe, la iniquidad del hombre y el derrumbe de la vida familiar. Decía que las sectas satánicas, con la magia, ocultismo y espiritismo, contribuyen a abrir puertas al demonio. Y una vez abiertas, el demonio tiene vía libre. No es que sea más fuerte, es que puede utilizar libremente su fuerza por el permiso que le concede la persona. Y llama la atención sobre todos los casos de personas consagradas a Satanás que le tocó atender para liberarlo de sus efectos nocivos y sus vínculos con el maligno. Recuerda notas que les llevaron los exorcizados. Satanás, tú eres mi Dios. Quiero a Satanás. Quiero estar siempre contigo. Te honro, te adoro. Y luego dame, dame, dame. Dame riquezas, dame placeres, dame éxitos. Amor dice que el demonio se los da, pero pide a cambio su alma. Esas notas de las que hablaba se las traían personas que se habían consagrado a Satanás y que luego se habían asustado porque es muy difícil salir de las sectas. Amor dice que estos casos no se trata de posesiones, en sentido estricto. El diablo ya posee a la persona, porque han decidido entregarse a él. Conviene recordar que el demonio por sí mismo no llega hasta el alma, solo la obtiene si el hombre se la da y consiente en que se adueñe de ella. Según varios testimonios, quienes abandonan una secta pueden acabar asesinados. Por eso los miembros tienen tanto miedo. De todas formas, no todas las sectas son iguales. El padre Amor decía que algunas son puro folclore o auténticas payasadas. En cambio otras son serias y terribles y celebran misa satánica con profanación de la Santísima Hostia. Explica que las sectas suelen ocultarse bajo nombres y objetivos falsos, casi siempre como terapias alternativas a la medicina tradicional, y que de una secta satánica es habitual que salgan brujos y brujas, que practican maleficios y hechizos difíciles de romper. Salvo para él, que como afirmaba tenía toda la protección celestial necesaria para hacerlo. Siempre procuraba estar confesado y en gracia, porque los demonios en las posesiones revelan los pecados de los sacerdotes que intentan echarlos de una persona y los debilitan. Una vez el padre Gabriele tuvo un caso difícil de exorcismo a una bruja. El relato que hace es dramático y muestra su fuerza expulsando 13 demonios de una mujer, incluido al propio Satanás. Estaba en el despacho parroquial y entraron dos mujeres. A una la conocía bien y le dijo: Padre, esta mujer necesita ayuda. Y se dirigió a la recién llegada que hacía gestos muy raros con los ojos y las manos.
Imaginando lo que ocurría, le preguntó, Señora, ¿a quién le teme? El demonio no está aquí. Aquí solo está Cristo. Y puso ante sus ojos el crucifijo. La inquietud de la mujer aumentó de forma violenta, pero Amor estaba preparado para la peor y le gritó, Eres una bruja. ¿Qué quieres de Dios? Y le contestó que quería liberarse del demonio porque su marido estaba muriendo en el hospital luego que ella le hiciera una maldición. Ojalá te dé una gangrena, le había dicho su esposo, y así pasó. Estaba en terapia intensiva, pero ella luego se arrepintió. Y con voz severa el sacerdote le dijo, Yo no soy un santo, no hago milagros, soy un exorcista. Con la ayuda y en el nombre de Dios expulso demonios, pero no puedo salvarle la vida a tu marido. Entonces la mujer dio un gran salto. Se puso de rodillas en el escritorio y alargó un brazo para tomarlo del cuello. Pero él estaba preparado para esa reacción del demonio, y tuvo tiempo de gritar, Satanás, en nombre de Dios, detente. Entonces Amor fue a la iglesia y trajo una hostia consagrada y le recriminó. En vez de llorar por tu marido, debería llorar por todas las personas a quienes has hecho daño en 20 años de actividad. Y ella, con voz cavernosa y amenazante, le dijo que si el marido moría, le haría daño a toda la ciudad. Entonces Amor la empujó afuera y le gritó que con ese corazón lleno de odio no era digna de estar allí. Y así la mujer que la acompañaba le preguntó por qué la echaba. Y Amor le explicó que los exorcistas solo ayudan a quienes desean liberarse de la posesión demoníaca. Y quienes albergan odio en su corazón no desean ser liberados. Además le aseguró que dentro de una hora la bruja volvería. Lo cual ocurrió. Y le dijo entonces que si quería que se practicara un exorcismo, debía traerle todos sus objetos embrujados para demostrarle que deseaba liberarse. Luego ella volvió con 2 bolsas de plástico llenas hasta los bordes. Lo que salió de ellas era escalofriante. Incensarios, velas rojas y negras, clavos, alfileres, limones, fotos con el retrato de una persona marcada para recortar y un montón de hechizos ya preparados. Además había libros sobre magia, brujería, hechizos, misas negras, orgías satánicas y demás. El exorcista roció todo con agua bendita, invocó a Dios para que anulara los maleficios y encerró todo en un armario para que nadie lo viera. Y luego le dijo a la bruja que volviera más tarde, cuando la iglesia ya estuviera cerrada, con 4 hombres. Llegaron puntuales, y la presencia demoníaca estaba muy clara. Le ordenó al demonio que no hiciera daño a ninguno de los presentes, que no se acercase a nadie y se mantuviera a una distancia mínima de medio metro. Después comenzó el rito. De vez en cuando la bruja se ponía de pie, chillaba, blasfemaba, y Amor fingía no oírla. El demonio interrumpía a menudo la oración. Decía que ellos eran 13, mientras que él estaba solo y que nunca lograría expulsarlos. Entonces Amor lo mandaba callar en el nombre de Dios, y él se enfurecía. El demonio le dijo que la bruja no quería ser liberada, que guardaba otras 2 bolsas con hechizos listos para ser utilizados. Y al día siguiente, a las 7 en punto, estaba delante de la puerta de la iglesia con las 2 bolsas, y el padre la envió al hospital a ver a su marido y que Dios velaría por él. Los médicos le daban en ese momento 1 hora de vida. De inmediato ella regresó nuevamente a la parroquia con los 4 hombres y el padre se puso sus ropas talares y enseguida empezó con el exorcismo imperativo. En determinado momento la mujer empezó a chillar y a vomitar. De su boca salió un grumo de tierra marrón mezclado con saliva. Mientras lo rociaba con agua bendita empecé a contar, dice Amor. Este es el primer demonio. Seguí rezando y dando órdenes. Uno tras otro salieron 12 demonios más, narró. Entonces una voz cavernosa le gritó, Soy Satanás y no podrás expulsarme. Eran las 12:10 de la noche en ese momento. Y el padre dijo, es el día de la Inmaculada Concepción. Satanás, en el nombre de María Santísima Inmaculada, te ordeno que salgas de esta mujer y que vayas donde Dios te ha ordenado ir.
y repitió esta orden 10 veces hasta que la voz ronca del demonio sonó de nuevo. ¡Ya basta! No quiero volver a oír ese nombre. La invocación a la Madre de Jesús había finalizado el exorcismo. Entonces la bruja vomitó de nuevo, lanzó un grito y cayó al suelo desmayada. Por fin se había liberado de todos los demonios. Y por la mañana fue a la iglesia, se confesó y comulgó. Y el marido se había sanado al despuntar el día de la Inmaculada Concepción ante la sorpresa de los médicos. Y finalizó su relato el padre Amor agregando que el día de Navidad, marido y mujer estaban en la iglesia. Y después vinieron al despacho parroquial a darme las gracias, se confesaron y tomaron la comunión. Dios es grande, dijo. Bueno, hasta aquí lo que te queríamos contar sobre el exorcismo del padre Amor a una bruja. Y me gustaría preguntarte si tú conoces a alguna persona que hace hechizos y brujería y cómo los hace. El texto de lo que hablamos lo puedes ver por un link que te dejo en la descripción de este video. Y si te gustó, suscríbete a nuestro canal haciendo clic en la campanita que dice todas y compártelo con tus amigos, porque así el algoritmo del sitio muestra el video a mucha más gente. Y únete también a nuestro canal de Telegram. Y ahora verás en pantalla algunos videos más que hemos realizado sobre exorcismo que te recomiendo mirar.